Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. Versículos del 1 al 25. Pablo toma en Listra a Timoteo por compañero, y le circuncida por evitar el escándalo de los judíos. Versos del 1 al 5. El Espíritu Santo les amonesta que no prediquen en Asia y en Bitinia, y que pasen a Macedonia. Versos 6 al 13. En Filipos son hospedados por Lidia, que se convierte a la fe. Versos 14 y 15. Pablo lanza de una mujer joven un espíritu pitónico, por lo que él y sus compañeros son azotados y puestos en cárcel. Versos 16 al 25. 1. Y llegó a Derbe, y a Listra. Y había allí un discípulo por nombre Timoteo, hijo de una mujer fiel de Judea, y de padre gentil. 2. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Pablo quiso que éste fuese en su compañía, y tomóle y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era gentil. 4. Y cuando pasaban por las ciudades, enseñábanles que guardasen los decretos que habían sido establecidos por los apóstoles y por los presbíteros, que estaban en Jerusalén. 5. Y las iglesias eran confirmadas en la fe, y crecían en número cada día. 6. Y atravesando la Frigia y la provincia de Galacia, vedóles el Espíritu Santo que predicasen la palabra de Dios en el Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, querían ir a Bitinia, y no los dejó el Espíritu de Jesús. 8. Y después de haber atravesado la Misia, descendieron a Troade. 9. Y de noche fue mostrada visión a Pablo. Se le puso delante un hombre macedonio, que le rogaba, y decía: pasa a Macedonia, y ayúdanos. 10. Y luego que tuvo la visión, procuramos ir a Macedonia, certificados que Dios nos había llamado para predicarles a ellos el Evangelio. 11. Por lo que embarcándonos en Troade, navegamos derechamente a Samotracia, y al día siguiente a Nápoles. 12. Y desde allí a Filipos, que es una colonia, y ciudad principal de aquella parte de Macedonia. Y en esta ciudad nos detuvimos algunos días conferenciando. 13. Y el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río, en donde parece que se hacía oración. Y sentándonos allí, hablábamos a las mujeres que habían acudido. 14. Y una mujer llamada Lidia, de la ciudad de los Tiatiros, que comerciaba en púrpura, temerosa de Dios oyó. Y abrió el Señor su corazón para que atendiese a lo que decía Pablo. 15. Y cuando fue bautizada ella con su familia, rogó y dijo: si habéis hecho juicio que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa, y quedaos allí. Y nos obligó a ello. 16. Acaeció pues que yendo nosotros a la oración, nos encontró una muchacha que tenía espíritu de pitón, y daba mucho que ganar a sus amos adivinando. 17. Ella siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios excelso, que os anuncian el camino de la salud. 18. Y esto lo hacía muchos días. Mas fatigado Pablo, se volvió, y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en la misma hora salió. 19. Y cuando vieron sus amos que se les había escapado la esperanza de su ganancia, echando mano de Pablo y de Silas, lleváronlos al juzgado a los príncipes. 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres son judíos, y alborotan nuestra ciudad. 21. Y predican costumbres, que a nosotros no nos es lícito recibir ni guardar, siendo romanos. 22. Y el pueblo se atropelló contra ellos. Y los magistrados, rasgando las túnicas de ellos, mandáronlos azotar con varas. 23. Y después de haberles dado muchos golpes, metiéronlos en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase estrechamente. 24. Él luego que recibió esta orden,
Los puso en un calabozo, y metiólos de pies en el cepo. 25. Más a medianoche puestos en oración Pablo y Silas, alababan a Dios. Y los que estaban presos los oían. Comentarios. 1. Y llegó a Derbe y a Listra. Y había allí un discípulo por nombre Timoteo, hijo de una mujer fiel de Judea. Uno se llamaba Eunice y la abuela Loida. Segunda a Timoteo 1:5. Y de padre gentil. 2. Texto griego, el laínous griego, y lo mismo en el versículo 3. Significa lo mismo. La ley de Moisés prohibía a los judíos casarse con extranjeros, mas esta prohibición se entendía principalmente de los cananeos, cuya familiaridad era muy perjudicial a los hebreos, Deuteronomio 7:3. Y así tuvo algunas excepciones en países distantes, en donde no corría tanto peligro de pervertirse. 3. Pablo quiso que éste fuese en su compañía, y tomóle y lo circuncidó por causa de los judíos. 1. Aunque no era necesaria la circuncisión, San Pablo, guiado sin duda de un movimiento del Espíritu Santo, usó de esta condescendencia para ganar más fácilmente a los judíos. Asidos estos a las ceremonias de la ley, no hubieran querido escuchar a San Pablo, si le hubieran visto acompañado de un hombre que no estaba circuncidado. 4. Y cuando pasaban por las ciudades, enseñábanles que guardasen los decretos que habían sido establecidos, 1. Por los apóstoles y por los presbíteros, que estaban en Jerusalén. 1. Texto griego, takekrimena juzgados. Sobre la exención de los ritos de Moisés. 6. Y atravesando la Frigia y la provincia de Galacia, vedóles el Espíritu Santo que predicasen la palabra de Dios en el Asia. 1. En la Asia proconsular, que era una provincia de la Asia Menor en la costa de la mar, que tenía por capital a Efeso. No se nos dice la causa que tuvo para esto. Dios es el árbitro de hacer gracia a quien y como quiere, y a nosotros toca adorar sus santas y justas disposiciones. San Juan Crisóstomo y otros padres creen que esto fue porque estas provincias estaban reservadas para San Juan, y porque estando vecinas a otras en donde había sido ya predicado el Evangelio, podían ser de ellas socorridas fácilmente. San Pedro había predicado ya en la Bitinia y en la Asia, como se ve en su primera carta dirigida a estos pueblos. Y el Señor sin duda quiso que se comunicase la luz de su Evangelio, a los que todavía no la habían recibido. 8. Y después de haber atravesado la Misia, descendieron a Troade. 1. Es una provincia que comprende la parte marítima, o costa de la Frigia. 9. Y de noche fue mostrada visión a Pablo, se le puso delante un hombre macedonio, 1, que le rogaba, y decía, pasa a Macedonia, y ayúdanos. 1. Este fue sin duda el ángel tutelar de aquella provincia. 11. Por lo que embarcándonos en Troade, navegamos derechamente. 1. Manuscrito, e derecho corso. Viniemos a Samotracia. A Samotracia, 2, y al día siguiente a Nápoles. 2. Isla del archipiélago y la última de la parte de la Tracia. Nápoles es una ciudad en la ribera de la mar sobre las fronteras de la Tracia y de la Macedonia. 12, y desde allí a Filipos, que es una colonia, y ciudad principal, 1, de aquella parte de Macedonia. 1. Filipos fue llamada así de Filipo, padre de Alejandro Magno, rey de Macedonia, que la había reedificado. Entonces era una colonia romana compuesta de romanos, a quienes se distribuyeron las tierras de sus antiguos habitadores. 13, y el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río, en donde parece que se hacía oración. 1. El lugar de la oración era como una capilla, que se llamaba prosefgei, como si dijéramos oratorio, en donde los judíos se juntaban para orar en los lugares que no tenían sinagoga. 14, y una mujer llamada Lidia, de la ciudad de los Tiatiros. 1. Tiatira, ciudad frontera de la Misia y de la Lidia. Como esta mujer era extranjera en Filipos, es verosímil que no fuese este su nombre propio, sino que la llamasen la Lidia, del país de su nacimiento, como decimos ordinariamente la aragonesa, la vizcaína. Que comerciaba en púrpura. 2. Manuscrito por Polera. Temerosa de Dios. 3. Gentil de origen, pero judía de religión, o prosélita.
Esta comerciaba en púrpura, esto es, vendía sedas o lanas teñidas de púrpura. Oyó, y abrió el Señor su corazón para que atendiese a lo que decía Pablo. 4. Para abrazar las verdades que Pablo predicaba. 15. Y cuando fue bautizada ella con su familia, rogó y dijo, si habéis hecho juicio que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa, y quedaos allí. Y nos obligó a ello. 1. Con sus instancias y ruegos. 16. Acaeció pues que yendo nosotros a la oración, nos encontró una muchacha que tenía espíritu de Pitón, 1, y daba mucho que ganar a sus amos adivinando. 1. Era un demonio llamado así del nombre de Apolo Pitio, que tuvo un famoso templo en Delfos, en donde daba sus respuestas y oráculos por sus pitonisas. El demonio conoce lo presente y lo pasado, y por la sutileza de su espíritu conjetura ordinariamente lo que está por venir. Santo Tomás, parte 1, cuestión 58, artículo 3. Y de este modo daba sus respuestas por medio de esta muchacha a todos los que venían a consultarla, de lo cual sus amos sacaban una crecida ganancia. 17. Ella siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios excelso, que os anuncian el camino de la salud. 1. Texto griego, eimin, nos muestran. El espíritu maligno se transforma algunas veces en ángel de luz. Dio testimonio de la verdad, esperando por este medio, o que le dejarían en pacífica posesión de lo que tenía, o que si le echaban de allí, se movería una violenta persecución, que arruinaría todo el fruto que podrían hacer con la predicación del Evangelio. 18. Y esto lo hacía muchos días. Mas fatigado Pablo, 1, se volvió, y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en la misma hora salió. 1. Compadecido, o también no pudiendo oír con paciencia unas alabanzas que le daba el padre de la mentira, e imitando en esto a su maestro, que no quiso el testimonio del diablo. Marcos capítulo 1, versos 24 y 34. 19. Y cuando vieron sus amos que se les había escapado la esperanza de su ganancia, echando mano de Pablo y de Silas, lleváronlos al juzgado a los príncipes. 1. Los decuriones eran el magistrado o consejo público de las colonias. 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres son judíos, y alborotan nuestra ciudad. 1. Los judíos comenzaban a ser aborrecidos por todas partes. El emperador Claudio los había mandado echar de Roma como sediciosos. Capítulo 18, verso 2. Los romanos confundían en los primeros tiempos los cristianos con los judíos, creyendo que eran unos mismos. 21. Y predican costumbres, que a nosotros no nos es lícito recibir ni guardar, siendo romanos. 1. Los de Filipos se gobernaban por las leyes romanas, y reconocían muchos dioses como los romanos. Por esto dicen, que no podían recibir ni seguir una doctrina, que reconocía y predicaba uno solo. Y también les imputaban que querían introducir las costumbres y ritos de los judíos, tan contrarios a los de la colonia. 22. Y el pueblo se atropelló, 1, contra ellos. 1. Texto griego, sinepestei o ojlos, se levantó el pueblo. Y los magistrados rasgando las túnicas, 2, de ellos, mandáronlos azotar con varas. 2 de los apóstoles para poderlos azotar. 24. Él luego que recibió esta orden, los puso en un calabozo. 1 manuscrito, en la fondonera cárcel. 25. Mas a medianoche, 1, puestos en oración Pablo y Silas, alababan a Dios, y los que estaban presos los oían. 1 En aquellos primeros tiempos los cristianos acostumbraban levantarse a medianoche, para orar y alabar a Dios, cantando himnos y salmos.